Bien, vamos a hablar sobre el clasicismo. El periodo clásico fue una etapa de arte cuya principal característica es la tendencia a expresar la idea de perfección de la realidad, es decir, se tiende a ver el mundo como una estructura bella y perfecta. El clasicismo refleja al hombre como un ser armónico y a la humanidad como una sociedad ideal y sin problemas. El clasicismo musical fue un movimiento que ocupó relativamente poco tiempo en la historia del arte occidental. Los musicólogos suelen tomar el año de 1750 para indicar su comienzo y hacen coincidir su término con el 1820 aproximadamente. La primera fecha se consideró como el inicio debido a que ese año murió Johann Sebastian Bach, cuya obra es considerada como la cumbre del barroco. La segunda, en cambio, fue mucho más arbitraria, por cuanto el clasicismo no experimentó una ruptura, sino más bien se fundió con la corriente que lo sucedió, que vendrá a ser la llamada el romanticismo. El clasicismo, coincidiendo con la época cultural y artística denominada en arquitectura, literatura y las demás artes neoclasicismo, destacaron en su desarrollo las ciudades de Berlín, París, sobre todo Viena. El arte clásico era el que correspondió al periodo greco-romano, del que quedaron muchos ejemplos en la arquitectura: el Partenón, el Coliseo, los foros, en esculturas, y en algunos ejemplos de pintura, sobre todo en las vasijas. En el caso de la música, la inexistencia de restos musicales de la antigüedad greco-romana hace imposible hablar de un clasicismo musical anterior a esta época, por lo que no se suele hablar de música neoclásica, como en el caso del resto de las artes. En lo social, este periodo coincide con un momento fundamental para la historia, como es el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. La sociedad del siglo XVIII sigue manteniendo los patrones de los siglos anteriores, como una nobleza que se sitúa en la cima de la pirámide social alrededor de las monarquías absolutistas, una burguesía que ha ido incrementando su riqueza mediante el comercio y los negocios, y que a menudo quiere acceder al estatus de la nobleza, y un pueblo llano que sigue manteniendo en los campos de cultivos y la producción a costa de gran esfuerzo y pocas alegrías. Esta situación llevará a finales del siglo a importantes hitos de la historia, como la Revolución Francesa. En este ambiente social se desarrolló una música amable, a medida de las necesidades de la nobleza, que no quería dramatismos en el arte que la rodeaba. Sin embargo, algunos compositores comienzan a dar muestras de rebeldía y a tratar de prescindir del mecenazgo de los nobles para componer a su antojo. El mecenazgo es un tipo de patrocinio que se otorga a artistas, literatos o científicos a fin de permitirles desarrollar su obra. Este apoyo, aunque se presente como desinteresado, pues el que lo otorga no exige a sus beneficiarios una devolución a corto plazo o de créditos económicos, sino que proporciona una remuneración de carácter íntimo, es decir, el placer estético, moral o intelectual, o la satisfacción en la vanidad. Los tres nombres que podemos recordar como máximos representantes del ideal clásico son los de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Habitualmente se denominan como los tres grandes maestros vieneses o la primera escuela de Viena, de los cuales a medida del transcurso de este video vamos a ir viendo parte de su vida de Joseph Haydn, de Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Ahora hablaremos sobre Franz Joseph Haydn. Nace cerca de Viena el 31 de marzo de 1732. Conocido como Joseph Haydn, fue un compositor austriaco,
uno de los máximos representantes del periodo clásico, además de ser conocido como el padre de la sinfonía y el padre del cuarteto de cuerda. Todo esto gracias a sus importantes contribuciones a ambos géneros. También contribuyó en el desarrollo instrumental del trío con piano y en la evolución de la forma sonata. Ninguno de sus progenitores sabía leer música, pero según los últimos recuerdos de Haydn, su infancia con su familia fue extremadamente musical y frecuentemente cantaban juntos y con sus vecinos. Cabe destacar que su padre aprendió de forma autodidacta a tocar el arpa. Los padres de Haydn se dieron cuenta de que su hijo tenía talento para la música y sabían que allí donde vivían no tendría oportunidad de tener una educación musical adecuada. Por esta razón, aceptaron la proposición de su pariente Johann Matthias Frank, director de la escuela y maestro del coro en Hainburg, Viena, que se encontraba a 11 kilómetros de su ciudad natal, para que Joseph aprendiera en su casa y practicara como músico. Por tanto, con tan solo 6 años, Haydn se marchó con Frank a Hainburg. Allí fue de poca ayuda para Haydn, ya que en las áreas de teoría musical y composición, ya que solo recibió 2 clases durante el tiempo que permaneció como corista. Sin embargo, dado que San Esteban era uno de los principales centros de música de Europa, Haydn fue capaz de aprender sirviendo a los músicos profesionales que habían allí. Haydn vivió durante toda su vida en Austria y desarrolló gran parte de su carrera como músico de corte para la rica y aristocrática familia Esterházy de Hungría. Haydn vivió aislado de otros compositores y tendencias musicales hasta el último tramo de su vida. Estuvo, como palabras de él dijo, forzado a ser original. En la época de su muerte, era uno de los compositores más célebres de toda Europa. Tuvo una estrecha amistad con Wolfgang Amadeus Mozart, del que incluso se cree que llegó a ser mentor. Y además fue profesor de Ludwig van Beethoven. Joseph Haydn muere en Viena el 31 de mayo de 1809. Ahora hablaremos sobre Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, Austria. Fue el 7º hijo de Leopold Mozart y Anna Maria Pelt, aunque de los 6 solo sobrevivió Mariana, su hermana mayor, a la que llamaban Nanner. Leopold era un compositor, violinista y profesor en la corte de Salzburgo, que no tardó en introducir a sus hijos en el mundo de la música. Tanto Nannerl como Amadeus mostraron un prematuro talento. Con solo 3 años, Mozart mostraba una fuerte comprensión de los acordes. A los 6 años ya era un intérprete avanzado de piano y un eficaz violinista. También mostraba una extraordinaria capacidad para la improvisación. En 1762, los hermanos Mozart y Leopold emprendieron un tour por varias ciudades europeas como niños prodigios. Sus primeras composiciones, entre las que se incluyen sonatas para piano y violín y sinfonías, todavía son interpretadas actualmente por grandes orquestas y músicos. A los 13 años, Mozart fue a Italia con su padre. Un año después, en Milán, el compositor escribió su primera gran ópera. Regresaron a Salzburgo en marzo de 1773 e ingresó como ayudante de concierto de la corte. Durante este tiempo, el joven Amadeus tuvo la oportunidad de trabajar en varios géneros musicales, componiendo sinfonías, cuartetos de cuerda, sonatas y serenatas y algunas óperas. En agosto de 1777, Mozart decidió trasladarse para encontrar empleo más próspero. Viajó con su madre a Múnich y después a París, pero no le fue tan bien como esperaba. Su madre falleció el 3 de julio de 1778 por un ataque al corazón. Tras su muerte regresó a la corte de Salzburgo como organista. En 1779, Mozart produjo una serie de obras de la iglesia, incluyendo la Misa de Coronación. También compuso otra ópera, Idomeneo, en 1781.
Tras discrepancias con el arzobispo, Mozart decidió instalarse en Viena como intérprete, compositor independiente y profesor. También comenzó a escribir la ópera El rapto en el serrallo. En Viena recibe encargos del emperador y se casa con Constanze Weber, hermana de la que había sido su amor en la juventud. El padre de Mozart no estaba de acuerdo con la unión. De los 6 hijos que tuvo con ella, solo sobrevivieron 2, Carl Thomas y Franz Xaver. En 1783, Amadeus se entusiasmó con la obra de Johann Sebastian Bach y Georg Händel, que influyó en muchas de sus composiciones posteriores, como los pasajes de la exitosa La flauta mágica y el final de la Sinfonía número 41. Durante este tiempo, Mozart conoció a Joseph Haydn y se convirtieron en amigos admiradores y le dedicó 6 cuartetos. En 1784, Mozart se convirtió en francmasón y la masonería pasó a ser una fuerte influencia en su música. A mediados de la década de 1780, el caro estilo de vida de Wolfgang y Constanze empezaba a cobrar factura. A pesar de su éxito, Mozart estaba en graves dificultades económicas. Hacia finales de 1785, Mozart conoció a Lorenzo da Ponte, compositor y poeta veneciano, y juntos colaboraron en las óperas Las bodas de Fígaro y Don Giovanni. En diciembre de 1787, el emperador José II nombró a Mozart como compositor de cámara. Aunque era un gran honor, el salario no era muy alto. En ese momento, la suerte de Mozart empezó a empeorar y las deudas comenzaron a crecer. Entre 1790 y 1791, Amadeus pasó por un periodo de gran productividad musical. La ya mencionada La flauta mágica, el concierto para piano número 27, el concierto para clarinete en la mayor y el requiem fueron escritos durante ese tiempo. Su situación financiera también mejoró gracias a mecenas de Hungría y Ámsterdam. Sin embargo, la salud mental y física se estaba deteriorando. Finalmente falleció prematuramente el 5 de diciembre de 1791, a los 35 años. La causa de la muerte es incierta. Oficialmente en el registro se menciona una fiebre miliar severa, pero han circulado muchas hipótesis sobre su muerte. La relación de Mozart con Salieri ha sido objeto de grandes especulaciones, llegando a afirmarse que el compositor italiano lo envenenó. Este rumor ganó fama de nuevo después del estreno de la obra Amadeus, del dramaturgo Peter Shaffer, y tras la película de 1984 del mismo nombre. Hace unos años, varios estudios han informado de que probablemente muriese de triquinosis por ingerir carne de cerdo mal cocinada. Mozart es considerado uno de los mejores compositores de todos los tiempos. Sus obras han influenciado a muchos compositores que lo sucedieron como Beethoven. A día de hoy, su música y persona continúan ejerciendo gran fascinación. Ahora hablaremos sobre Ludwig van Beethoven. ¿Te imaginas a un músico que no pueda escuchar? Pues eso fue exactamente lo que sucedió con uno de los mayores compositores de toda la historia, Ludwig van Beethoven. Nació en 1770 en la ciudad de Bonn, en Alemania, y fue su padre, un hombre muy severo, quien le dio sus primeras clases de música. Con apenas 5 años de edad, Beethoven ya demostraba una gran habilidad en el piano. A los 8 pasó a tomar clases con el músico Christian Neff, quien, impresionado con Beethoven, le dio una profunda formación musical, lo cual le permitió con apenas 11 años convertirse en músico profesional. A los 16 tocó para el gran compositor Mozart, quien quedó impresionado con el talento del joven Beethoven. Aunque su carrera parecía promisoria, en su casa pasaba momentos muy difíciles. En una época en que la medicina todavía era limitada, Beethoven perdió a 3 de sus hermanos cuando eran bebés, además de perder a su tan amada madre, quien falleció de tuberculosis cuando él tenía 16 años. Su padre se sumergió en el vicio del alcohol, y Beethoven, a pesar de su juventud, se vio obligado a convertirse en el jefe de la familia y a cuidar de sus 2 hermanos menores, Caspar y Nikolaus. En 1792, a los 22 años, Beethoven se mudó a Viena, en Austria, ciudad considerada capital mundial de la música y donde vivían los mejores compositores de su tiempo. En Viena, Beethoven estudió con grandes maestros de la música como Joseph Haydn y Antonio Salieri, y allí compuso sus principales obras. Sin embargo, a los 26 años, Beethoven comenzó a perder la audición. Obviamente, este hecho lo dejó profundamente preocupado y hasta avergonzado, por lo que mantuvo su deficiencia en secreto por muchos años. Pero a pesar de haberle causado un gran sufrimiento, aún así, Beethoven siguió componiendo.
A los 54 años, en 1824, y 3 años antes de su muerte, Beethoven compuso una de sus obras más conocidas, su 9ª Sinfonía. Dicen que mientras la escribía, apoyaba su oído junto al piano para poder oír las notas. Tal vez la sordera le haya impedido escuchar su propia música, pero impulsado por su amor al arte y comprometido con su talento, Beethoven le obsequió al mundo composiciones que tocan y tocarán por siempre el corazón de toda la humanidad.